ahorita que me anuncien. Bueno, antes de que me lo anuncien, me lo pongan el flyer. ¿No lo tienes? Ok, lo van a tener que ver por Facebook. Hace un tiempo, no recuerdo cuántos domingos, prediqué violentos del reino. Ok. Bueno, antes de continuar, tenemos visitas, Noberto Rosas, Verónica Villanueva, Santiago Naomi, sus hijos, Jaime y Marisol, y lo recibimos con una ofrenda de palmas. Sabemos que todo es para nuestro Dios. Sabemos que todo el elogio es y la alabanza y la adoración es para nuestro Dios, pero hemos aprendido a honrar aquí en esta casa y es algo que Dios nos enseña a través de sus principios bíblicos. Muy bien, entonces te estaba hablando que hace un tiempo, no sé, 3 semanas creo, di una prédica que se llamó Violentos del Reino. Y en una de esas que iba de viaje a Pedernales, íbamos platicando con mi esposa y, y al ir platicando, se me vino como al interior. ¿Y por qué no sicarios del reino? Y mi esposa se me quedó viendo. Mira, ya salió ahí. Y alguien de casa dice, mi pastor siempre con sus títulos. Aleluya. Dice, divertidos. Entonces, claro que por supuesto lo he platicado. Este tipo de títulos de una manera u otra parecen, parecen de una manera de repente como burla quizá para algunos cristianos y quizá para otros no, pero en la realidad lo he platicado, este tipo de títulos los he lanzado porque en el Facebook es como, ¿qué quiere decir ese que va a predicar? Entonces, entre tanto, el que empieza a escuchar, luego se da cuenta que es la palabra de Dios y empieza a ser confrontado o a ser restaurado. Y ya hemos tenido varias experiencias en las cuales dice, bueno, una vez prediqué un título que se llamó Ratatouille. Y tú dices, ¿cómo que Ratatouille? Y tuvo muchas vistas y eso me alegró y después me comentaron alguna que otra persona me dijo, gracias por el mensaje. ¿Estás acá conmigo, verdad? ¿Ok? Bueno, pero ahora sicarios del reino, creo que Dios ha puesto esto para nosotros. Y para los que estuvieron, doy gloria a Dios que son las 11:04 y ya no me voy a, a seguirlo recordar para tener mi marca. Eh, para los que estuvieron el día del jueves aquí en el edificio, aquí en Comunidad de Cristo, eh, sé que para varios surgieron algunas preguntas. A ver, levante su mano, ¿quién estuvo aquí el jueves? Levante su mano, así nada más para identificar. Fueron varios, eso, gloria a Dios. Yo sé, yo sé que para algunos de repente la predicación pudo haber tenido muchas preguntas y muchas cuestiones, porque yo no sé si tú recuerdas alguna de las preguntas que el pastor Malcolm estaba haciendo en ese momento. Yo no sé si lo recuerdes, pero te las voy a recordar. Eh, Hacía una pregunta retórica que decía que si Dios se agradaba con nuestra obediencia. Y estamos entre sí, no, queriendo contestar, no, sí se agrada, y otros, no, no se agrada, y sí se agrada, y de repente, pues no se agrada con nuestra obediencia. Y algunos era como, ¿cómo es posible que diga eso? No es correcto. Quizá, no sé, no me lo han dicho, pero el rostro me daba como para imaginarme algo como esto. Otra de las preguntas, que si para la salvación era por nuestros méritos o por obras. Y de repente hay inciertos y no, y sí, y no, y todo se quedaba, y por supuesto que no es por obras, lo sabemos muy bien, que si para ganarnos el favor tendríamos que cumplir algo. Entonces había preguntas que eran muy básicas, pero que de repente algunos todavía a estas alturas no las sabemos contestar. Ahora, claro, yo sé que para nuestro pastor Malcolm, literalmente el idioma le cuesta trabajo, ya estábamos muchos atinándole, ayudándole cuando predicaba, pero acá viene el punto, la pregunta en esto. Vamos a Hebreos 11:6 para ir aclarando ciertas dudas y sé que Dios de aquí me va a catapultar a lo que sigue. Hebreos 11:6, cuando decía que si Dios se agradaba por nuestra obediencia, y fíjate lo que dice la palabra, pero sin fe es imposible. Escucha esto.
Es imposible agradar a Dios. O sea, aunque tú seas muy obediente, no vas a mover la cuestión emocional del Señor de agradarle. ¿Alguien está acá conmigo? ¿Sí o no? Dígame amén. O sea, aunque hagas lo que hagas en ese sentido, no lo vas a agradar. Porque entre tanto, nosotros conocemos esa enseñanza de Abel y Caín, que va y lleva un fruto, ¿no? Literalmente, y lo entrega Caín, y ese no le agrada al Señor. Sería muy semejante como cuando nosotros, vamos a llevar, voy a dar como un ejemplo, a ver si lo puedo ligar. Es, es como un tributo de honra, por decirlo así. Yo te agrado, Señor, si te creo, dice el Señor. Lo mío no es la obediencia, ¿eh? Entonces, lo mío es la fe. Y lo deja como una base bien clara. Entonces, si lo hablásemos como un ejemplo que te quería dar, es como cuando va algún mesero o alguien que va a tu habitación, alguien que cuando vas a un hotel y llega el que te está atendiendo en el hotel, el maletero, no sé cómo le quieras nombrar, y lleva las cosas y como que si tú le tiraras el dinero, ten ahí está, ahí te doy para la propina y se la tiras al piso. Entonces ya no tendría honra, ya tendría ofensa. ¿Estás acá conmigo, sí o no? Amén. ¿Se está entendiendo? En palabra de Dios para todos dice, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. Palabra de Dios para todos. Esto es increíble. Dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Dios. Entonces la pregunta sería, aquí viene el desafío, es, entonces, ¿no tengo que ser obediente? Por supuesto que no. No es la antípoda. La obediencia es un resultado de lo que Dios da. Si nosotros vamos literalmente a Mateo 21, 28, 32, conoces la parábola de los dos hijos y sabes que la obediencia es parte de algo grato. Aquí viene la confusión. Ok, entonces, ¿es por fe o es por obediencia? El resultado de la fe, de creerle a Él, te provoca una acción, que es lo que Dios da. Ahora, para entenderlo mejor, Efesios 2, 8, 9, para no dejar ningún cabo suelto, dice, porque por gracia sois salvos por medio de qué? Ok, entonces es por medio de la fe, dice la palabra, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces el Señor establece algo con Pablo directamente en estas epístolas y dice, sabes, no son por todo lo que está chambeando para el reino, ¿eh? Es por fe. Y más adelante, la Biblia explica detalle para esto, de cómo es el resultado de dice la palabra, porque somos hechura suya. A ver, repite conmigo, porque somos hechura suya. Perfecto. Somos hechura suya del Señor. Y si seguimos leyendo, dice, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. O sea, empezó primero Pablo explicando que es la salvación es por la fe y que no tiene nada que ver contigo y conmigo. Por más que me esfuerce y me esfuerce y me esfuerce por agradarle, yo puedo trabajar mucho para el reino del Señor, de los cielos, y yo me la puedo pasar retando, alegando, peleando, discutiendo, es que no está de acuerdo, es que no se vale, y yo lo puedo hacer. Pero al final mi actitud no es con fe, no es con un agrado al rey. Alguien está aquí conmigo, ¿verdad? Eso es poderoso. Entonces, dice el Señor, dice, yo los preparé para buenas obras, pero antes pone el dígito más importante que dice, es por fe en Cristo Jesús y de ahí se producen las buenas obras. Entonces, la fe produce agradar a Dios, te hace salvo, te activa promesas y te premia y lo natural es hacer buenas obras. Dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Dios. Eso es lo natural.
Entonces, sí fuimos creados por Dios para hacer buenas obras. Literalmente, ese es un paso de obediencia. Una de aquellas obras del bautizo es un paso de obediencia. Te creí, Jesús, yo sé que eres genuino, yo sé que eres verdadero, me quiero bautizar, no tengo por qué dudarlo. Si no, sería dudar del autor de este mundo, de esta creación. Estás acá conmigo, ¿verdad? Entonces, para poder explicar más todavía, porque todavía podría debilitarnos a pensar que la obediencia ya no tendría sentido. Y obviamente que la obediencia tiene sentido cuando se ordena en la fila de los patitos en la fe. Va primero la fe como pato coordinador que va a viajar de un lugar a otro. Estoy hablando metafóricamente, como las aves que vuelan. Siempre va alguien en punta, un pato que va al frente, que corta el viento, que va indicando. Bueno, la fe es parte del indicador, porque sin él no podemos generar ese agrado a él. Alguien está aquí conmigo, ¿verdad? Entonces, en 1 Samuel 14, 22, 23, palabra de Dios para todos, dice la palabra, ¿qué complace más al Señor? Sacrificios que se deben quemarse completamente y otros sacrificios u obedecer los mandatos del Señor. Dice, hablaba aquí Samuel, es mejor obedecerle que ofrecerle sacrificios, es mejor obedecerle que ofrecerle grasa de los carneros. Negarse a obedecerlo es tan malo como la brujería. Palabra de Dios para todos. Ser tercos y hacer la voluntad propia es como el pecado de adorar ídolos. Tú te negaste a obedecer el mandato del Señor, por eso Él ahora se niega a aceptarte como rey. Y claro, nosotros conocemos hoy un poquito más de bases espirituales. Sabes que si tú lo niegas, sus ángeles te van a negar. ¿Alguien está acá conmigo? ¿Sí o no? Amén. Entonces, vamos entendiendo que la obediencia sí juega un papel, pero ese papel se hace interesante, se hace válido cuando nosotros lo posicionamos en haberle creído a aquel que es Dios, nuestro gran Jesús, y ahí es donde comienza a hacer ese efecto en nosotros. Y Santiago 3, 14, 18 lo voy a leer rápidamente. Dice la palabra, solamente para dejar esto ya en posición y de aquí catapultar a lo que quiero hablar. Dice, hermanos míos, Santiago 3, 14, 18, hermanos míos, ¿de qué puede servir que alguien diga que tiene fe si no hace el bien? ¿Lo podrá salvar esa clase de fe? Supongamos que un hermano o hermana tiene necesidad de vestido o de comida y llega uno de ustedes y le dice que Dios lo bendiga, abríguese y aliméntese. Sin embargo, si no le da lo que realmente necesita en ese momento, ¿de qué sirve? De la misma manera, si la fe no está acompañada de hechos o de obras, en otra versión, así sola está muerta. Y si yo voy literal a Efesios 2, en el versículo 10, nos damos cuenta que somos hechura y estamos diseñados para buenas obras. Y habla de la fe. Cuando entiendo la palabra fe, es ahora que comprendo por qué me sale el instinto sin que yo a veces lo quiera de ayudar a alguien. Dice, no, este está tratando de quedar bien con alguien. No, no, no está tratando de quedar bien con alguien. Aunque conocemos que hay personas lisonjosas, hay personas que hacen cosas para recibir algo. Y si te quieres dar cuenta quién es la persona que hace cosas para recibir algo, está muy fácil. Está tan fácil que el día que aquella no le ayude cuando lo necesita, se va a enojar, se va a molestar, va a brincar. Pero yo te ayudé y le va a recordar todo, hasta la primogenitora, todo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, me estás entendiendo, ¿verdad? Entonces, siguiendo en esto, dice Santiago, dice la palabra, pero alguien puede decir, unos tienen fe, otros hacen buenas obras. Mi respuesta
es que tú no puedes demostrarme que tienes fe si no haces nada. En cambio, yo te demuestro mi fe con las buenas obras que hago. Vamos a dar una ofrenda de palmas a nuestro gran Dios. Nuestra fe se demuestra con las buenas obras. Entonces, dicho esto de otra manera, en la fe, tienes fe, tú dices que agradas a Dios, entonces muestra tus obras. Mi fe es una manera de agradecimiento con todo lo que estamos haciendo hoy para el reino. Entonces, si el mensaje del jueves, vamos para acá, si el mensaje del jueves se hubiese sacado de contexto, cualquiera de nosotros se pudo haber llevado algo muy deformado, y algo que sería deformado, bueno, a lo único que le interesa al Señor es la fe. Entonces la obediencia no tiene sentido. Y finalmente se termina adoptando un criterio. Para nosotros, para quien no lo sabía, cosmovisión es una palabra que abarca toda la información que tú has adquirido durante años, buena o mala, no tiene que ser necesariamente buena, pero la información que tú puedes procesarla como buena, así como el Señor decía, hay de aquellos de que lo bueno lo llamen malo y a lo malo lo llamen bueno. Entonces, nosotros cuando no tenemos un indicador, que es el Señor, directamente nosotros a veces pasamos lo malo por bueno y lo bueno por malo. Entonces, regresando a este punto, según nuestro criterio, aquí viene el punto, mi cosmovisión, mi entendimiento, mi cultura, todo lo que yo viví en casa, toda la enseñanza, si he recibido maltrato, si he recibido elogios, según como tu vida haya sido, si has sido corrido, despecho, desaire, no sé, qué sé yo, cuántas cosas. Según lo que tú almacenaste, cada prédica que se lanza, entonces se resuelve según nuestra cosmovisión, según lo que nosotros vamos poniéndolo de una manera u otra, más claro, a nuestro ajuste, a nuestro molde, a nuestro recipiente. ¿Alguien está aquí conmigo, verdad? Entonces, regresando al principio, cuando decía, no, 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 no tiene que ser ya la obediencia. Entonces, alguno pudo haber dicho, ya está, no necesito obedecer. Entonces, lo opuesto de obedecer es rebeldía. ¿Estás acá conmigo, sí o no? Ese es el antónimo. Es, ahora yo voy a ser rebelde. Y para esto Dios quiere tratar con cada uno de nosotros, quiere decirnos que va a ser algo muy importante, y quiero explicar esto con respecto a, si nos vamos a Santiago 1, 13, 15, que es precisamente ahora donde yo voy, en Sicarios del Reino, la prédica que he titulado. Acá viene todo este viaje que inicié para ubicarte donde creo que Dios nos va a llevar. Sicarios del Reino. Y Sicarios del Reino, a la manera que lo quiero transportar para llevarlo, es malentender la palabra y adaptarla según nuestro criterio y ser manipulado por ella. Porque cuando es nuestro criterio, en la realidad, si no viene de Dios, lo único que va a provocar en nuestra mente, en nuestro interior, va a ser una manipulación. Tu vida no va a generar una trascendencia, no va a crecer espiritualmente, porque ponemos una barrera, algo que comienza a limitar. Según Santiago 1, 13, 15, dice, cuando alguien tenga una tentación, palabra de Dios para todos, no diga que está tentado por Dios, pues Dios no lo tienta la maldad, ni tampoco él tienta a nadie. Uno es tentado cuando se deja llevar por un mal deseo que lo trae y lo seduce. Y luego el deseo malo da a luz el pecado, y el pecado, una vez que ha crecido, conduce a la muerte. ¿Alguien está aquí, verdad? Entonces, déjame decirte, para darte un ejemplo, decía una persona quien está batallando con la pornografía, y me decía,
pastor, yo no sé, yo no entiendo, por qué en mi TikTok, todas mis redes, lo que yo manejo de internet, dice, me aparece muchas mujeres, desnudas y pornografía. No entiendo por qué me persiguen. Le dije, es el algoritmo de lo que tú buscas constante y te corretea. Entonces, tratando de explicar, él me decía, es que yo creo que Dios me está tentando. ¿En serio? ¿No será más bien lo que tú estás viendo? Y el algoritmo literalmente te lo está mandando lo que tú consumes. Para quien no conocemos, en el Internet, a través de las redes, si tú consumes algo de Internet, son unos cookies. Y según lo que tú estás buscando más frecuente, te empieza a mandar información de lo que tú más buscas. Si buscas prédicas, aparecen prédicas. Si buscas películas, aparecen ciertas películas del género. Si buscas comedia, aparece comedia. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces la tentación no es que Dios la pone, sino es que tú la buscas. Entonces es como es un cambio, es algo muy diferente y yo quiero que entendamos este punto. Entonces, el sicario del reino trata de ajustar la falla interna, trata de ajustar, es que yo creo, trata de encontrar una cueva, una postura donde pueda adaptar lo mejor de todo. Entonces, primero, antes de seguir avanzando para poder entender esto, ¿qué es un sicario? ¿Qué es un sicario? Un sicario es una persona que mata a alguien por encargo de otro. ¿Estamos acá? Ese es un sicario. Alguien que mata a una persona con encargo de otro. Entonces, sicarios del reino, al estar meditando esto, es que nosotros, como hijos de Dios, no hablamos de muerte física, porque regularmente un hijo de Dios nunca está pensando en matar o ir a hacer cosas de ese tipo, pero sí de reclamar y sí de ir con toda en el nombre de Jesús, con los celos del Señor, y sale toda la rabia que hay acá adentro. Y tú dices, no, es que yo tengo celos del Señor. No, lo que pasa es que esos no son celos animales. Lo que trae tú quieres acabarte aquel amigo. ¿Sí me está ahí explicando? ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Amén? Ok, entendido eso, un sicario del reino, déjame te lo explico con esta enseñanza, buen samaritano, en Lucas 10:25, voy a leer, dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Pero me llama más la atención la otra pregunta. Esta es la pregunta que me llama la atención. ¿Cómo lees? Y acá es donde viene la cosmovisión. ¿Cómo interpreto? Casi por lo regular, cuando venimos a las prédicas, decimos, y cómo no vino mi comadre para que escuchara la prédica, y cómo no estuvo mi marido el día de hoy, esa prédica era para él. Y la cosmovisión es, ¿cómo leo? ¿Qué determino? ¿Qué tomo para mí? ¿Y qué evado? Y yo quiero que otra persona se lo lleve. Y luego de repente, en una ocasión, me acuerdo que me decía, cuando estaba en una consejería, alguien me decía, pastor, dice, yo le he estado mandando unos mensajes a mi esposa por WhatsApp y le he mandado unos mensajes del perdón. Y digo, para que entienda. Dice, y se me pone más enojada. Sí, pues claro, porque le estás diciendo que ella no sabe perdonar. La estás retando, no seas tonto. ¿Le estás siguiendo acá? Es, entonces nosotros a veces queremos hacer la justicia con la Biblia, pero lo que sale es nuestro enojo, nuestra furia y queremos retar realmente. Y acá es donde no funciona. Acá es donde agrede. Hace rato cantábamos, háblame, Señor, por favor, corrígeme. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, la presencia de Dios hace revelarnos el pecado. Dices, wow, eso que estoy haciendo está mal. Necesito dejar de hacerlo. No me imaginé que esto iba a pasar. Mira, con el permiso de Oni, voy a dar un ejemplo. ¿Dónde está Oni? ¿Dónde está Oni? Ok, perfecto. Ya me lo cobras, ya me dices, ok.
A ver, es que iba a decir como sea, pero me iba a quedar muy atado. Es como sea, pues quiero un carro o quiero esto. No, 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 ya platicamos. Entonces, una vez, en una ocasión, estuvo un pastor aquí ya hace un tiempo y, y hubo así como que entre un desacuerdo y ese rollo, y estábamos orando y la oración estaba bien padre, porque la oración era, Señor, quítale los demonios a este que está acá, Señor, hazlo más humilde. Y era un ataque de unos contra otros, no estábamos orando, nos estábamos tirando en la oración, y uno se hacía uno para un lado y otro se hacía para otro lado. Y entonces, Señor, tú necesitas tratar, manda fuego. O sea, había odio en la oración. A veces nosotros oramos de esa manera. Entonces, Sony que se aviente, que se echa un round, no de golpes, sino de palabra progresiva. La palabra progresiva es aquella que supera y te pones bien enojado. Oni, perdóname, ya está bien, ya luego lo platicamos bien chido, ¿va? Este, entonces, Oni se fue, regresó a su departamento y en la tarde nos reunimos con aquel pastor. Oni regresó y llegó conmigo, yo estaba ahí en la computadora y llegó llorando. Y le digo, ¿qué pasó? Dice, me quedé dormido y Dios me mostró en un sueño que había una planta y que yo la quebré. Y Dios me mostraba, dice, ya la mataste. Y me mostró al pastor que había lastimado. Y supe y entendí que yo estuve mal con mi conducta. Y me estaba diciendo llorando, no me estaba diciendo, a ver, oye, ¿tú qué puedes pensar de esto que yo estoy diciendo ahorita? Interprétame, Rigo, por favor. No, el Espíritu Santo le ha dicho, vas y arreglas ese problema. Y llega, ahí afuera, yo me acuerdo todavía, yo veía como mi primo se le mojaban los pies de tanto que lloraba. Ah, no es cierto. No, un Campos no llora tanto, ¿no? Un Campos llora poquito. Y en eso empezó a decirle, y el pastor recibió y supo que venía de Dios. Entonces el Espíritu Santo, nosotros a veces la queremos hacer de Espíritu Santo y queremos arreglar las cosas y definitivamente lo único que terminamos es regándola todo. Ahora, sicarios del reino es no entender, es tergiversar, es como desorientar lo que Dios quiere literalmente tratar. Por ejemplo, dando este ejemplo, continuando, hablamos literalmente del buen samaritano. Hablamos que era un sacerdote y un levita. Y los dos vieron a una persona indefensa, desnuda, sin nada. Y aquellas dos personas tenían un encomiendo. Yo quiero imaginarme, no está escrito, pero yo quiero imaginarme que el sacerdote tenía que ir a hacer una prédica y había mucha gente esperando la predicación. Entonces, cuando él ve directamente a una persona tirada, dice, hazte para allá porque, todo brinco, ¿eh? Y dice, hazte para allá. Dios, que se me está arreglando la columna. Hazte para allá porque yo necesito ir a predicar. Tengo muchas almas, se me van a ir y tengo un llamado del Señor y prefiero que se muera uno y mejor me arreglo con los todos, porque si no el día mañana el Señor me va a reclamar. Ahora, el levita hace lo mismo. El levita también va y dice, híjole, es que tengo que servir, tengo que arreglar, tengo que acomodar las sillas y ahorita vamos a adorar a Dios, el levita, vamos a preparar el grupo de la alabanza. No, 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 hazte para allá, ahorita no tengo tiempo para ayudarte. Y literalmente aquí el otro pasa a ser en el mismo motor, ya no brinqué tanto para no lastimarme, pasa en la misma secuencia. ¿Qué pasó acá? El no haber comprendido el verdadero propósito, nos vamos convirtiendo en un sicario que cuando realmente tenemos que ayudar, no lo hacemos. Ayudamos al que creemos que tenemos que ayudar porque es mi amigo, pero no el que no es mi amigo. Entonces vamos como que ajustando. Bueno, entre tanto ha sido muy buena onda conmigo y aunque el otro yo lo veo que está muy lastimado y digo, bueno, si yo quisiera sacar valoración, diría, bueno, ese que está allá, pues la siguiente semana le pagan, pero este de plano no tiene trabajo y pondrías un algo en la balanza y dirías, bueno, allá mi compadre que se las arregle como pueda, pero creo que ahorita necesita realmente la ayuda. ¿Alguien está aquí conmigo? Amén. Entonces, ser sicario del reino
es olvidarnos del verdadero propósito, del verdadero llamado a lo que ellos fueron. Entonces Jesús termina diciendo, ¿sabes? ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ahora, en el versículo 30, ahí donde estamos en Lucas 10, dice la palabra, respondió Jesús y dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Y yo creo que ahí el común denominador, nosotros pensaríamos que el sicario serían los ladrones, porque esos están atracando, porque esos están asaltando. Pero verdaderamente los sicarios del reino eran los que tienen el llamado a hacer y no lo hacen. O sea, clasificamos clasificación A, B y C. Para mí es más importante ahora la clasificación C. Entonces yo voy a hacer lo que debo de hacer y nos olvidamos para qué hemos venido a ser habilitados. ¿Me están siguiendo, verdad? Sí, amén. Vamos a darle una ofrenda de palmas a nuestro gran Dios. Ok. Cuando nosotros no vamos entendiendo esto, eh, la iglesia se va desfasando. La iglesia, de una manera u otra, se va corrompiendo. Y de repente, las iglesias llegan a un punto, obviamente eso no es crítica para ninguna, esto es una inspección para nosotros mismos, para tratar con nosotros mismos, pero de repente, por ejemplo, nosotros tenemos la costumbre, comenzamos a acostumbrarnos a cada vez que oramos, leemos una parte de versículo de la Biblia para leer algo y nutrirnos de la palabra. Pero si nosotros no le explicamos a nuestros hijos que lo hacemos para nutrirnos, si Jesús no vuelve pronto, dentro de la nueva generación, mis hijos o nuestros hijos van a decir, así se hace para orar. Primero se lee la Biblia y después se ora. ¿Alguien está acá conmigo? Entonces el sicario de un reino es interpretar, conducir según el criterio de lo cultural, de lo transmitido y de lo que alguien puso en cada uno de ellos. Para eso, entonces, regresando a este punto, eh, conozco algunas personas que para hacer obras de calidad, para ayudar, primero lo tienen que consultar con su pastor para ayudar. Para orar por alguien, primero lo tienen que consultar con su pastor. ¿Y dónde está escrito eso en la Biblia cuando tú vas a hacer algo para el reino? O sea, cuando tú vas a tener que darle de comer a alguien, no tienes que pedirle permiso a nadie. Esa es una obra que tienes que hacer, que no tienes que pedir autoridad a nadie. Alguien está acá conmigo, ¿verdad? Me está siguiendo. Entonces, necesitamos orientarnos para poder entender lo que Dios quiere hacer en esto. Entonces, hay dos tipos que clasifiqué yo de sicarios del reino, y uno es el intencionado, el que comete por comisión. Lo quiero hacer, lo deseo hacer. Y el otro es el desatendido. ¿Estamos acá? Prefiero evitarme problemas y lo que pueda pasar y mejor lo dejo así. Ok, el intencionado enviado a perseguir la iglesia recordemos por ejemplo a Pablo, el intencionado, él decía, sabes, yo no estoy de acuerdo, creo que nosotros somos el pueblo elegido, somos los hijos de Dios, y todos aquellos que andan predicando en el nombre de Jesús, junto con los religiosos, con los saduceos, con ¿quién más? Los fariseos, los escribas. Entonces, estos se ponían de acuerdo, ¿sabes qué? A todos esos apostolitos me los vas a matar. Te encárgate de todos esos que se están levantando en el nombre de Jesús. Entonces, un sicario intencionado, es decir, yo no estoy de acuerdo con lo que están haciendo, están diciendo, y ese ataca quemarropa, la de Pablo. ¿Alguien me está siguiendo ver acá, verdad? Sí, amén. Juan 16:2, vamos acá para explicarlo mejor. Juan 16:2 dice, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora, dice la palabra,
cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio ¿a quién? O sea, si tú te vas a las redes sociales, está inundado de haters, de personas que tiran, que atacan. Eso es una apostasía, ese es un hereje, y tiran con todo. Yo siempre lo he dicho que en las armerías de la milicia del reino de Dios, casi siempre nos terminamos cuidando más de los hermanos que del enemigo. ¿Estás acá? Nos cuidamos más de entre nosotros. Mira, 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 no vaya a decir, ten cuidado, mira, va a hablar mal de ti. En vez de que nosotros estuviéramos orando para que Satanás huyera, en vez de que nosotros estuviéramos metidos más, concentrados a hacer la voluntad de Dios, el único ejército donde se atacan unos a otros, lo he dicho así, es el ejército de los cristianos del pueblo de Dios. Porque el reino de Satanás está bien unido. Entonces nosotros deberíamos de cambiar y decir, ¿sabes? Necesitamos unificarnos para que no nos hagan nada. Damos una ofrenda de palmas a nuestro gran Dios. Ahora, Juan 16:2 era algo anticipado antes de la de Pablo. Si yo voy a Hechos 1:3, la palabra dice, y Saulo, escucha esto, y Saulo consentía en su muerte. ¿De muerte de quién? Unos versículos atrás, de Esteban. ¿Alguien acuerda la historia ahí? Que lo habían apedreado, lo habían matado, y Saulo consentía su muerte. O sea, Saulo estaba allí, estaba de acuerdo, y seguro también tiró piedra, también pegó. Estamos acá, ¿verdad? Entonces dice la palabra, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, es decir, después Pablo, asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres, a mujeres y los entregaba a la cárcel. Fíjate nada más, un verdadero sicario del reino. Jesús se había anticipado diciendo, ¿sabes qué? En el futuro van a haber personas que los van a querer matar y van a pensar que rinden culto para mí, como lo haría hoy estos cuates que adoran a Alá, que dice, ¿sabes qué? Yo aventamos un avionazo y le pegamos y estamos haciendo una ofrenda, un holocausto. ¿Alguien está aquí conmigo, verdad? ¿Sí o no? En el pueblo de Israel actualmente, lo que hoy se hacen varias cosas turbias, ¿no? Ok, entendido esto, bueno, en Hechos 9:16 dice la palabra, vamos acá, Pablo era un sicario y ahora deja de ser un sicario, y aquí es donde viene el trato con nosotros. Yo supongo, y no solamente lo supongo, creo que cuando hablamos la palabra, literalmente Dios está hablando a nosotros. Por eso siempre digo, Dios me habló, porque cuando yo la leo y digo, wow, esto me querías decir, Señor. ¿Estás acá conmigo? Cuando estás preocupado, dices, Señor, wow, eso me querías decir, que no me vas a soltar de tu mano. Entonces Dios te sigue hablando, Dios se sigue manifestando. ¿Es lícito decir que Dios sigue hablando? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Hechos 9:16 dice el Señor, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase alguno de los hombres o mujeres de este camino, lo trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en la tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy a quien tú persigues. ¿Dura cosa te es dar cosés contra el aguijón?
Y él temblando y temeroso dijo al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres, Señor? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Fíjate nada más lo impresionante. Un sicario con una idea, con una creencia, creyendo que su postura era lo correcto, era lo auténtico. Claro que cuando nosotros llegamos aquí a la iglesia, lo primero que pensamos, yo no quiero ir a la iglesia porque me van a querer cambiar mi manera de pensar y yo estoy de acuerdo acá como me la estoy pasando. La disfruto bien, me la pachangueo bien. Y yo no estoy dispuesto a que me quiten la cruz de mi parroquia y nos cuesta trabajo. Pero cuando nosotros nos encontramos frente a la presencia de Dios, y es acá donde viene esto, lo poderoso, no el pastor que está y te vas a ir al infierno y arrepiéntate, pecador. No, no, no. Sino la presencia de Dios. Estamos volviendo a los principios, a la senda antigua, a lo que verdaderamente hace una iglesia, a la llenura del Espíritu Santo. Cuando tú vienes y dices, ya estuvo, Señor, necesito cambiar mi vida. Necesito, híjole, yo pensé que ya perdonaba, pero todavía soy bien picudo. Todavía soy bien picuda, soy una tronchatoro, todavía la hago de jamón. Y entonces perdemos eso, pero cuando nos encontramos en la presencia de Dios, es acá donde realmente Dios comienza a decir, ¿te sientes bien con lo que tú haces? Fíjate bien, cuando Dios empieza a tocar, sin que escuches esa voz audible, Él te empieza a decir, ¿te sientes bien con lo que tú haces? Y por eso de repente aquí en la iglesia estamos todos juntos y de repente ¡chum! Suena un llanto y tú dices, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? Algo maravilloso pasó. El poder de Dios está obrando, está operando. El modus operandi de Dios no es el maltrato físico ni psicológico, es la tortura espiritual que empieza a remover acá adentro, empieza a tocar, empieza a cambiar. Y eso me apasiona, eso me impresiona, cómo Dios comienza a hacer. Pablo no pudo hacer más. Dígame, Señor, dígame, ¿cómo te imaginas tú estar en la presencia de Dios como Saulo? ¿Muy tirado? ¿O al total? ¿Cómo lo imaginas? Porque Pablo cayó de rodillas. Pedro, cuando se hizo esa gran pesca. ¿Cómo sería nosotros realmente cuando tenemos ese verdadero encuentro? Hijo Señor, no era como yo creía, no era lo que yo estaba pensando. Alguien me está haciendo aquí, ¿verdad? Entonces, si alguien de nosotros todavía seguimos siendo hater, seguimos tirando y atacando a otros cristianos, Pablo o el Señor, mejor dicho, te diría, ¿qué estás haciendo a mi iglesia? Si nosotros nos estamos tirando en las redes, el Señor un día te va a decir, deja ya de tirarle a la iglesia. Estamos quemando más y más el pueblo de Dios. Yo me encargo de las personas. Tú encárgate de tu testimonio y de lo tuyo que tú tienes. Dale una ofrenda de palmas a nuestro gran Dios. Entonces, para todos aquellos, mejor explicado, es que nosotros tenemos que dejar a Dios que Él sea el que nos ayude. El Señor dice, si yo, déjamelo a mí, yo me voy a encargar. En términos mexicanos, si no aportas, no opines. Si no ayudas, no estorbes. Literal. Digo, claro, cuando te lo dicen así de frente a frente, como que de una manera te exaltas, ¿eh? ¿Qué traes conmigo? Pero cuando Dios te dice, hey, deja de estorbarme. Sí, Señor, sí, sí, Señor, no hay opciones. Estás acá conmigo. Entonces, hablando de una historia que por ahí muchos deben de conocer, usando estas bases bíblicas, nosotros hemos leído por alguna ocasión la historia de David, de Absalón, de Tamar, de Amón. ¿Alguien ubica esto en la Biblia? ¿Sí? Amén. Es una historia donde todos conocemos las grandes hazañas
que hacía el rey David. Todos la conocemos, o la mayoría la conocemos. La historia, los que, a lo mejor de los que están aquí nuevos no la conozcan, pero David fue el ungido y el elegido por Dios para que viniera la descendencia de Jesús. Y dentro de esa rama genealógica, el último sería José, el esposo de María, para que llegara el hijo de David, que es Jesús. Dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Eso! Entonces, recordando esa historia, déjame te platico, porque ubica bien, no te pierdas en esto, sicarios del reino. Entonces, David era un gran guerrero, era un gran músico, era un gran siervo, pero tenía varios errores. El tema de adulterio, era sonriente el chiquillo, le hacían cosquillas y se sonreía muy fácilmente. Entonces era risueño el chiquillo. Tenía un espíritu muy alegre, para algunos lo dirían así. Entonces este chiquillo, algo o alguno de los otros problemas que tuvo fue nunca pararse a enfrentar los problemas de casa. Y estamos acá. Absalón tenía una hermana, Tamar, y Amón era un medio hermano de ellos dos, y Amón se enamora de su media hermana. Entonces, organiza como un plan para hacer sus fechorías. Se anuncia con el hermano de David, le dice, oye, ¿sabes qué? Como dicen aquí en barrio, tira esquina, ¿no? A mí me interesa mi hermana, mi media hermana, me voy a hacer que estoy enfermo y cuando yo esté enfermo, haz paro, ¿no? Dicen aquí, haz paro para que me manden a Tamar y me dé de comer y cuando llegue aquí, yo pueda abusar de ella, o sea, pueda tener relaciones sexuales con ella. Entonces, literalmente le parece bien al hermano de David y lleva a Tamar y Amón abusa sexualmente de su media hermana. Entonces, Absalón se prende de coraje porque él amaba a su hermana. Pero fíjate bien, algo que quiero que escuches en 2 Samuel, que aquí es donde vamos a ir al parteaguas. Dice, y luego que el rey David oyó todo esto, 2 Samuel 13, 21, 22, dice, y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho, fíjate bien, que a todo dar, que no esté de acuerdo con las injusticias. Dice, mas Absalón no habló con Amón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón, perdón, porque había forzado a Tamar, su hermana. Si tú lees la Biblia y le das secuencia, te vas a dar cuenta que el rey David nunca hace una reprimenda con su hijo Amnón, nunca lo castiga, nunca trata con él, porque obviamente él amaba a sus hijos. Entonces, aquí viene el punto, aquí viene el punto. Después se enoja tanto Absalón que lo embriaga, le pone unas copas de más y lo agarra y lo mata directamente y el rey David se entristece, se enfurece otra vez, pero si tú sigues el guión bíblico te vas a dar cuenta que jamás hizo nada David para arreglar las cosas. Y aquí viene el punto para todos nosotros. Un sicario del reino es aquel que no hace nada sabiendo que tiene que hacer correctivos. Nosotros tenemos hijos, nosotros tenemos criaturas y de repente es la mamá o es el papá y ya déjalo, estás exagerando, ya te estás pasando. El otro día escuchaba una historia de un joven como de 16 años que fue metido a la cárcel y que cuando estaba en la cárcel este joven estaba esperando a su mamá y su mamá obviamente ya tenía el paso para entrar a la cárcel y cuando va llegando le dice el hijo, acércate más. Y la mamá se acerca y le dice el hijo, acércate más, mamá. Y la mamá
se acerca más y dice, un poquito más, mam. Y cuando se acerca a su mamá, su hijo la muerde y le arranca casi la mitad de la oreja. Se la arrancó con sangre, un canibalismo puro. Entonces los que estaban ahí de guardias lo agarran, los custodios, y se lo llevan y lo empiezan a golpear. ¿Cómo se te ocurre? Es tu madre, es tu mamá. ¿Por qué estás haciendo eso? Eso no honra. Y lo empezaron a exhortar y a golpear. Cuando dejaron de golpearlo y él ya pudo hablar, él comienza a decirle directamente a los policías, esa mamá a la cual yo le arranqué una oreja, cuando yo tenía 6 años, me robé por primera vez un lapicero y mi mamá me sonrió, se rió, se le hizo curioso. Y la segunda vez me robé una calculadora y mi mamá me dijo, bien hecho, porque ahora ya no voy a gastar para comprarme una calculadora. Por ella estoy en la cárcel. Entonces ya cambió la historia. Ya la historia ya no era esa misma historia desgarradora, sino que era padres que no habían entrado, sicarios del reino, que dice uno, bueno, ya está, yo voy a la iglesia, yo adoro, yo danzo, yo hago todo, pero yo no confronto a mis hijos. Hace un tiempo, yo era joven, lo sigo siendo, lo sigo siendo, pero era más joven todavía. Una vez mi mamá, me acuerdo que yo venía de Morelia y yo tenía una relación con mi esposa, ya era como cada vez más firme con la idea de casarnos, pero todavía era como inseguro externamente. Y mi mamá, a la antigua, mi mamá iba con ella al río y fuimos a comprar mariscos para comer. Y mamá no hallaba cómo regañarme, no hallaba cómo preguntarme, cómo decirme. Y yo me acuerdo muy bien, a mí se me quedó bien grabado, porque mi mamá me quería decir, ya Rigo, quiero que me digas la verdad, yo quiero que me digas y que me seas honesto. Y claro que mi mamá era muy honesta y muy seria en ese momento, pero mi mamá me dice, te estás pisando a la Jessie. Y le digo, ¡ah! Le digo, ni que fuera gallo, mamá. ¿Estás entendiendo la metáfora? Mi mamá estaba preocupado que si yo estaba teniendo relaciones con Jesse, porque sabía que eso podría ser un fracaso y ella quería extender de decirme, si lo estás haciendo, para, porque vas a tener un serio problema, se va a truncar tu carrera. Pero con las herramientas que tenía, lo confrontaba. Pero ¿sabes qué pasó con este joven que te estaba hablando? ¿Sabes qué pasó con este joven? Terminó en la cárcel. Yo me he estado haciendo muchas preguntas en estos días y yo he dicho, Señor, tú nos quieres llevar a lugares grandes para salvar almas, hacer cosas, pero si nosotros seguimos consolando todo el error, los males, yo no estoy diciendo que Dios tiene amor, que quiere cuidarnos, que quiere apapacharnos, que quiere redarguirnos, que quiere enseñarnos, pero si nosotros estamos viendo que cosas están sucediendo mal, y al final de cuentas lo dejamos pasar a la deriva, no sabemos lo que estamos formando dentro de tu casa, dentro de tu trabajo, dentro de tu iglesia, y el día de mañana todos vamos a ser una bola de ladrones. Suena muy fuerte, suena muy retórico, suena agresivo, pero en la realidad el alma tiene callos. Mira, deja ver si me ayudas ahorita con una palabra para entenderlo. Y lo voy a decir chusco. Si me ayudas a anotar la palabra chinche, chinche ahí, me lo puedes poner, escríbela que salga acá, porfa. Vamos a ponerlo acá, chinche, y ponla acá, acá otra de aquí, y ponla acá, buey, un animal, buey. ¿Alguien me va a entender en eso, eh? Chinche, y el otro, ponle igual, y ponle buey, un animal, que todos conocemos el buey. El buey que trilla, no es una ofensa,
¿Ya está? Entonces yo recuerdo que una vez estaba fuera de la oficina, ahora sí ya ubicaste la palabra, ya después ahí interpretas, ¿va? Porque es ahí donde quiero darte este mensaje. Una ocasión yo estaba fuera de la oficina y llegó un cliente que para nosotros es una persona que es de importancia en nuestras vidas. Y de repente mi esposa andaba Jesse en bicicleta, andaba Angie en bicicleta y andaba José en bicicleta. José era una pirinola, estaba así, estaba chiquito, estaba encogido, porque ahorita estaba abultado, estaba delgadito, y de repente pasa mi esposa en la bicicleta y me dice, adiós, mi amor. Yo me sentía en sueño, ¿no? Y estaba el cliente, dije, wow, que te digan eso no tiene precio. Y luego, después pasa mi hija Angie, adiós, papá, te amo. Y pasa en la bicicleta. Y después sale un monito chiquitito y pasa en un triciclo y me dice, adiós, chinche, güey. ¿Entendiste la metáfora? ¿Ah? ¿Entendiste? Y sabes, por mucho tiempo lo conté como un chiste, hasta cuando mi hijo comenzó a decir groserías enfrente de nosotros. Y mi esposa y yo nos quedamos, ¿qué estamos creando? Sicarios del reino, que seguimos permitiendo que las cosas se sigan extendiendo, dañando, drenando. Nos damos cuenta en el trabajo de personas que están robando y nosotros mismos los vemos y nosotros decimos, el otro dice, cállate, es más, te pasó algo. Y nosotros decimos, está bien. Bueno, ya está bien para que no vayamos a salir afectados y nos corran. Y nosotros estamos drenando nuestro final. ¿Alguien me está siguiendo acá? En la compañía nos damos cuenta de personas que están robando y tú dices, bueno, ya está, es buen trabajador, le echa ganas y de verdad, es difícil que me encuentre otro y bueno, ya tiene muchos años, pero te sigue robando, te sigue dividiendo. Lo peor de todo es que habla mal de ti y tú dices, bueno, es que ya es por muchos años y tú permites y te conviertes en un sicario del reino que terminas dañando. Entonces, no tratar a tiempo lo que Dios quiere hacer con nuestros hijos, con nuestra familia, lo más seguro que viene es un divorcio. Lo más seguro que viene es un colapso financiero. Ya, viejo, para de gastar, ya. No, no, nada más recibimos 1,500, 2,500, 10,000 a la semana. Por favor, ya detente, amor. No podemos estar comiendo todo tipo en restaurantes. Y nosotros decimos, bueno, por tal de no pelear con ella, por tal de no pelear con él, mejor ahí se va. Cuando menos pensamos, nadie nos confrontó, nadie se metió donde tenía que meterse. ¿Me ayudas a administrar, por favor? ¿Alguien me está siguiendo acá? ¿Alguien está dentro de esto que estoy predicando? Mira, el sacerdote, Elí, conocemos la historia. Él puso a sus hijos dentro del templo como sacerdotes. Al igual que David, David nada más se enojó, pero jamás confrontó. ¿Sabes qué me ha hecho daño a mí en la vida? Hoy, hoy, a estas alturas, es no confrontar lo que tengo que confrontar a tiempo. Yo no estoy hablando de majadero, yo no estoy hablando de grosero, yo no estoy hablando de dañar, de maldecir, de gritar, de insultar, porque luego de repente se puede en nuestra cosmovisión, el pastor nos dio autoridad de enfrentarnos y ahí andan grite y grite para todos lados. La gritería no viene de Dios. Confrontar es entrar, vamos a ver qué está pasando, pero no es un tema, a ver, dime, está bien, ya, está bien. No, no, enfrenta la situación, métete a las filas, métete donde tienes que entrar, ya está, ya estuvo, decimos acá. Al igual que él y con sus hijos, le pasó exactamente lo mismo. Dice la palabra en 1 Samuel 2, 22, 25. Y ya estamos terminando. Pero Eli era muy viejo
y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo digo, de todo este pueblo, vuestros malos procederes, no hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Por ello, por ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. El sacerdote, si se hubiera hecho un favor, hubiera determinado, mis hijos no tienen el llamado sacerdotal. A los que tenemos un poquito de Biblia con esto, tú te acuerdas que el que seguía llamado era Samuel y era el llamamiento que venía dentro de las bases bíblicas de la historia. El sacerdote no tuvo que haber puesto a cuidar y a vigilar a sus hijos, quienes no tenían un llamado. Pero el no comprender la consecuencia que podría provocar, el sacerdote Elí se estaba volviendo un sicario del reino y no estaba honrando a Dios. Entonces nosotros a veces pensamos que honrar a Dios son solamente nuestra conducta, pero en la realidad no. Tenemos un sacerdocio. Tú saca cuentas y ubícate en temporadas del año de tu vida. Y ubícate las cosas que has vivido con tus hijos, porque yo tengo las mías y no se me olvidan más. Acá lo tengo bien determinado y sellado y atado, en el cual sé que tengo que invertirle tiempo a mi hija para platicar, aunque esté cansado. No lo olvido más. Ojalá no lo olvides más tú también. Pero sácale cuentas cuando las cosas se salieron de control y oriéntate qué fue exactamente en el momento en el que no nos mostramos como una verdadera autoridad o no pasamos tiempo de calidad con nuestros hijos también. Porque hay unos que saben mostrar autoridad, pero no saben amar y pasar tiempo de plática. Y hay otros que saben amar, pero no saben frenar lo que tienen que hacer. Yo tenía un problema y sigo trabajando con mi interior. Y siempre he chocado con mi esposa en eso. Pero hoy lo celebro que ella sea violenta del reino. Cada vez que teníamos un problema con mis hijos, con Angie o con José, y que llegábamos a casa para arreglar el problema, no había otro horario que la hora de la comida. Yo le decía a Jessie, pastora, por favor, no eches a perder ahorita la comida, más tarde tratamos. Y la pregunta es, ¿en realidad más tarde lo tratabas? Se iba ese tiempo, porque al rato, literalmente, solamente buscaba la paz, pero la Biblia dice, bienaventurados los que son pacificadores. No, no es estoy en paz, no, estoy en paz, es decir, no me vengas con problemas ahora. No, pacificador, ataca, métete a las filas, porque si no esto se va a descontrolar. Controlas nunca al menos que Dios entre en la obra con tu hijo. Entonces pasaron años con esta manera y mi esposa enfrente y le decía, no, no, no más. Es diciembre, es el fin de año. ¿Cómo vamos a ponernos a alegar acá? Es la celebración. Vas a amargar un plato. Pero ahora yo entiendo con mi esposa, prefiero amargar un plato y ser feliz toda la vida. Cambió. Y nosotros a veces lo pasamos eso como gachos. Lo pasamos nosotros como narcisista, como qué enojón, qué gruñón. Hay dos perspectivas siempre. Este se siente mucho y la otra perspectiva, del otro lado, este es un rebelde. ¿Alguien me está siguiendo, verdad? Son dos perspectivas, una y la otra. Cada una tiene que estar posicionada donde tiene que ser.
Pero Dios habla en Hebreos. Dice, al que ama, corrige. Por eso hace rato cantaba, Señor, hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. ¿Cómo sería la iglesia, comunidad de Cristo, el día que no seamos 800, que seamos miles? Con un montón de defectos, de errores, de choques, mal habladas. ¿Cómo sería una congregación? Para empezar, no llegaría a ese lugar. Entonces nosotros necesitamos enfrentar o seguir solamente la tranquilidad. Prefiero mejor ser tranquilo. Un sacatón, no le entro. Y yo estoy trabajando en mi interior. Y me he prometido y le he prometido al Señor que voy a trabajar más sin ser grosero, sin faltar el respeto, sin perder la honra, en atender lo que se tiene que atender ahora. Y yo quiero invitarte de pie. Quiero invitarte, ponte de pie. Bienaventurado es el que es pacificador, no el que lleva la fiesta en paz. Escucha esto. No se trata de llevar la fiesta en paz. Se trata de ser pacificador. Duele, lastima, pero si no te unes como matrimonio, si no nos unimos como iglesia, hermanos, estamos perdidos. Vamos a hacer un barco a la deriva. Si no confrontamos, ¿cómo pues podremos hacerle? ¿Cómo vamos a hacerle? Yo quiero invitarte ahí donde tú estás. Y si puedes levantar tu mano en agradecimiento al Rey, en escuchar a Dios. Si tú crees que Dios nunca deja de tratar con tu corazón, con tu vida, si tú crees que Él jamás se ha olvidado de un escogido que eres tú, y que los escogidos van a recibir o recibiremos un trato especial de parte de Dios, porque le interesa tu bienestar y no tu malestar, porque le interesa modificar aquello que atesoramos por muchos años y nos sirvió para defendernos de las personas, de la vida, del insulto. Nos sirvió mucho. Nos sirvió la grosería, nos sirvió el rechazo para defendernos. Rechazábamos a la gente, no les importaba. Pero ahora Dios pretende, con el poder del Espíritu Santo, renovar por completo tu corazón. No más se trata de llevar la fiesta en paz. Se trata de pacificar. Levanta tu mano, levanta tu mano. Habrán situaciones difíciles en las que tú no vas a querer confrontarlas, te lo digo, y tú lo sabes, y algunas de ellas tienes años en tu matrimonio, en tu relación, que la has omitido y no has querido hacer nada, solo por querer llevar la fiesta en paz, pero tu familia se ha estado corrompiendo. Hoy Dios está llamando no a la violencia, a pacificar. Bienaventurado, pacificador. ¿Quieres acabar un problema de raíz? Córtalo desde abajo. Córtalo desde abajo. Lo que viene son retoños, son nuevos frutos, son nuevos tiempos. Dios tiene para ti nuevos tiempos. Dios tiene para ti una nueva oportunidad. Dios tiene para ti el gozo y paz en el Espíritu Santo. Así es que dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. ¿Cómo te ama el Señor, príncipe? ¿Cómo
¿Cómo te ama el Señor, princesa?